Hola mis amadas, ¿cómo están? Reciban un abrazo cargado de bendiciones. Bueno, estamos por aquí en nuestro canal de Un Día Más con Dios. Bueno, quiero recordarles que este canal se ha creado para crecer espiritualmente un poco más, también para reflexionar sobre la palabra de Dios y mucho más para poder caminar más cerca de Dios cada día de nuestras vidas. Así que bueno, como este canal está destinado para reflexionar sobre su hermosa palabra, quiero hoy hablarles sobre una historia que yo sé que muchos de ustedes ya la conocen. Yo sé que han escuchado sobre esto. Bueno, estamos ahorita en la lectura del capítulo de Segunda de Samuel. Voy a hablarles un poco sobre lo que es el capítulo 11 y el 12 de esta historia que yo te repito, sé que la han escuchado, pero bueno, es de la historia de David y Bexabé y cuando es confrontado con su pecado. Pero quiero decirte algo muy importante. Quizás tú piensas que el pecado de David viene después de él haber cometido este pecado. No es así. Yo quiero venirte a decir hoy que el problema de David no comenzó con Bexabé. Quiero decirte esto para aquellas personas que realmente no conocen la historia. Quiero parafrasearlas un poquito porque yo sé que es larga. Estoy encantada, conectada, motivada al escuchar esto porque bueno, muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Esta historia ya sabemos que fue cuando normalmente todos los reyes salen a las batallas, pero David decidió quedarse y no fue. Y dice la palabra de Dios que cuando él estaba caminando sobre su azotea, vio una mujer de belleza singular y empezó a querer saber más de ella y la mandó a buscar y estuvo con ella. Dice la palabra de Dios que cuando él se enteró que Bexabé le mandó a decir que estaba embarazada, ahí es donde está el detalle, ella le empieza a planificar que era una mujer casada. Entonces, Dios no le permitió a David cometer la situación que él quiso hacer en dos intentos, porque él quiso traer al esposo para que estuviera con Bexabé y hacer creer que este embarazo era de él, pero en esos dos intentos fue fallido. Entonces, pero en el tercero, cuando él ya planifica matarlo, allí muere el esposo de Bexabé. Pero yo hoy vengo a decirte que comenzó todo esto cuando él dejó de estar donde él debía de estar, porque a veces a nosotros pensamos que cuando cometemos un pecado, las consecuencias que nos vienen es después que cometemos este pecado y realmente no es allí. La situación es que tú no debes estar donde tú no debes estar y tampoco no puedes ver lo que no tienes que ver. Entonces, quiero decirles esto, el pecado muchas veces no empieza en una acción, empieza en una desconexión, cuando nos desconectamos de la palabra de Dios, cuando nos desconectamos de su presencia. Allí es donde se consume el pecado. Aquí quiero decirles que David se quedó donde no debía quedarse. Él miró lo que no debió mirar. Yo hasta más allá, tomó lo que no le pertenecía, pero terminó perdiendo la paz. ¿Qué es eso que te está quitando la paz? Quizás porque estás mirando algo que tú no debes, quizás porque estás tomando algo que no te pertenece, quizás porque estás en un lugar que no debes estar. Entonces, pero aquí, después de todo esto, ocurre algo muy maravilloso. Es en el capítulo número 12 cuando ya Dios, porque en el 11 26 dice así, y el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. O sea, el Señor estaba molesto y mandó al profeta Natán para que reprendiera a David. Y cuando el profeta Natán llega a donde David, llega con una parábola de dos hombres, que era uno rico y uno pobre. Dice la palabra de Dios que el hombre rico tenía mucho ganado, tenía muchos animales en gran cantidad, pero el hombre pobre solamente tenía una oveja. Y en esa oveja que comía con él, bebía donde él bebía, dormía donde él dormía. Pero tanto así que el hombre rico no tomó de sus pertenencias. El hombre rico, la palabra aquí parafraseando, el hombre rico le recibió una visita. Y cuando este hombre rico recibió una visita, él tomó de la oveja del pobre, esta oveja que él la tenía
cobijada, y entonces la mató, y ese fue el cordero para esa visita. Y cuando David escucha del profeta Natán esta historia, él se enoja porque mira lo que dice el capítulo 12 5 de segunda de Samuel. Dice, entonces David se puso tan furioso que tanto, mira lo que dijo David, tan cierto como que el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Y el profeta Natán le dice a David, ese hombre eres tú, porque a veces a nosotros pecamos y nosotros cometemos actos que hacen enojar al Señor, pero delante de nosotros hay personas que cometen otros pecados y queremos juzgarlo, queremos hacer juicios o queremos quizás emitir algún juicio sobre esa persona y nos olvidamos de nuestros pecados. Pero hay así tanto que David se siente confrontado, que esto es lo más hermoso que sucede en este capítulo, porque él ya se siente confrontado con esta historia y aquí dice que David confiesa su culpa, se arrepiente y le pide perdón al Señor. Entonces allí el profeta Natán le dice, tú no vas a morir por este pecado, pero sin embargo tu hijo sí, porque dice la palabra de Dios que muere al séptimo día, producto de esta enfermedad. Pero aún así, esta historia es tan hermosa y tan bonita que después dice que David se tira, no quiere comer, ayuna, ora, pero lo más hermoso es que después cuando el hijo muere, él se levanta, se perfuma y va a alabar a Dios y dice, y le preguntan que cómo es posible que antes que él, cuando el hijo estaba enfermo, él estuviera en esa situación y después que el hijo muere, ¿cómo es posible que él va a tener ese ánimo? Y él dice, yo oré, lloré y ayuné para que el Señor tuviera misericordia de mí. Pero lo que yo quiero decirte con todo esto es que a veces nosotros cuando cometemos el pecado, a veces pensamos que no podemos ser perdonados, quizás nos alejamos más del Señor, quizás nos desconectamos más. Y no fue así con David. David tenía un corazón, por eso es que Dios dice que el corazón de David, o sea, porque él pecó, pero él se arrepintió, él pidió perdón, él siguió conectado más a Dios. Y aún así Dios lo bendice posteriormente porque ya vemos la historia que después de esto pierde este hijo, pero le entrega al hijo amado del Señor porque le entrega y hace que Bexabe tenga un hijo que es el Salomón y le limites porque hayas cometido un pecado, porque hayas hecho alguna situación, ve a los pies de Cristo, pídele perdón, que Él te dará la misericordia y serás de gran bendición, bendecida para bendecir. Así que mis amadas, hoy de aquí desde traer esta historia, espero que sea de gran bendición para sus vidas. I love you. Bye, bendiciones.